Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios les bendiga. Mi nombre es Dani Córdoba, el siervo inútil. En este video vamos a hacer un experimento. Y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla y muy bíblica. ¿Cómo le titularemos? ¿Cómo saber cuál es la iglesia verdadera? Vamos a quitarnos el estereotipo de decir, no que la iglesia protestante es la verdadera. Bueno, hay muchas iglesias protestantes. Vamos a poner un ejemplo. No que la iglesia bautista es la verdadera, aunque los bautistas nos dicen que es la iglesia verdadera. No que la iglesia La Luz del Mundo es la verdadera, dicen ellos. Los mormones dicen que ellos son la iglesia verdadera. Los testigos de Jehová dicen que es la iglesia verdadera. Sin faltar, ¿verdad? Por supuesto. La iglesia católica dice que es la iglesia verdadera. Y bueno, otra religión no católica dicen ser la iglesia verdadera. Ahora, ¿a quién creerle? ¿A la iglesia más antigua? No. La antigüedad no garantiza que sea correcto, ni válido, ni lo que Dios aprueba. Por ejemplo, la agricultura y la ganadería son más antiguas que la religión, ¿verdad? Así que pues no vamos a tomar la agricultura o la ganadería como una religión. Pero ¿qué tal la prostitución? Dicen muchas personas, no, la prostitución es más antigua que Israel mismo. No porque la prostitución sea más antigua que el pueblo de Israel, significa que sea correcto, ¿verdad? Así que la antigüedad no garantiza que sea correcto ni lo aprobado por Dios. Ahora, quitémonos el estereotipo de la denominación o el nombre de la religión. ¿Cómo saber cuál es la iglesia verdadera, la religión verdadera? Y para esto vamos a usar la Biblia, ¿sí? Pero vamos a tomar en cuenta algo primero, ¿sí? Si su religión, su iglesia, acepta que el Padre es Dios, es correcta. Si su iglesia no dice que el Padre sea Dios, o que no exista el Padre, porque hay religiones que dicen que el Padre no existe, no voy a citar el nombre de la religión, no. Pero sí hay religiones que dicen que el Padre no existe, que fue Jesús y que Jesús habló consigo mismo, como si fuera un ventrílocuo, ¿verdad? Más o menos. Bueno, pues si su religión dice que el Padre no es Dios o que no existe, entonces está mal. Si su iglesia o su religión acepta que Jesucristo es Dios, está en lo correcto. Pero si su religión dice que Jesucristo no es Dios, entonces ya no es correcto, ¿verdad? El Espíritu Santo. Si su religión acepta que el Espíritu Santo es Dios, está en la correcta. Pero si lo niega, no está en lo correcto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. ¿Correcto? Entonces, con que falte uno, ya su religión ya faltó. Ya quedó atrás. No vamos a mencionar el nombre de ninguna religión que diga, no, yo no acepto al Padre, o que yo no acepto al Hijo, o que yo no acepto al Espíritu Santo. Olvidémonos de eso. ¿Sí? No vamos a tocar nombres de religiones. Vamos a descubrir por medio de la palabra qué religión es la verdadera o la iglesia verdadera. Ahora, lo que tiene que creer la persona, el creyente, ¿verdad? Porque por eso nos hacemos llamar creyentes. Primero debe creer que Dios creó todas las cosas. Y para eso
tenemos que acudir a la palabra de Dios, a la Biblia o a las Escrituras. Por cierto, hay una persona que me dice que no se llama Biblia. Correcto, no se llama Biblia. ¿De dónde viene la palabra Biblia? Viene de biblos, ¿sí? Y biblos significa libro. Y biblos era de un pueblo, ¿verdad? Del lejano oriente. Y se tomó, bueno, ¿por qué se llamaba biblos? Bueno, era un pueblo donde abundaba una civilización antigua, ¿sí? De hecho, cerca de Biblos se encontró el código de Hammurabi. ¿Saben qué es el código de Hammurabi? Era una piedra, una estela con lo que se cree que fue la primera caligrafía, ortografía, ¿sí? O jerografía, que viene siendo lo que es el origen de la escritura, ¿sí? Bueno, entonces a Biblos se le considera la tierra de la escritura. Así de simple y sencillo. Bueno, pues la palabra Biblia significa libro de libros. ¿Sí? De hecho, no solamente se le dice Biblia a la Biblia, en la antigüedad se le dio el nombre de Biblos a los conjuntos de libros, precisamente en honor a Biblos, este pueblo donde se cree que nació la escritura. Y bueno, no vamos a hablar de historia, no vamos a hablar de eso, es una reseña nada más. Y sí, esa persona tiene razón, pero nosotros nos referimos a la Biblia porque la Biblia es un conjunto de libros, es un conjunto de escrituras. Así que bueno, primero el creyente debe estar seguro que Dios creó todas las cosas y para esto tiene que escudriñar la palabra de Dios. Dice aquí en Génesis 1:1, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Y ya, conocemos lo demás, ¿verdad? Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena y bla, bla, bla. Ahí habla de la creación. Entonces, Dios es el creador de todas las cosas. Vamos a seguir viendo por medio de la Escritura que es Dios el que creó todo. Y vamos a ver que aquí habla del Padre, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tal el Hijo? ¿Qué se dice del Hijo? Según Juan, el Evangelio de San Juan 1:1, 2 y 3. Dice aquí, en el principio era el verbo, entre paréntesis la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Entonces estamos viendo que Jesús, el verbo, la palabra encarnada, creó todas las cosas. Ahora veamos qué dice Colosenses. Estamos hablando del creador. Si usted cree que Dios es el que creó todo, vamos bien, ¿correcto? Si su religión enseña esto, por ahí vamos bien, ¿correcto? Ok. Ahora, Colosenses. Colosenses 1, del 15 en adelante. Dice, Él es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible. Tronos, gobiernos, autoridades, poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes que todos y todo tiene en Él su consistencia y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia.
Hasta ahí. ¿Sí? Entonces, si su iglesia enseña eso de que Dios es el creador de todo y usted lo cree, vamos bien, ¿correcto? Entonces, tiene que creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Vamos correctos, ¿verdad? Tiene que creer que Dios creó todo. Si eso usted cree porque es lo que enseña su iglesia o su religión, es correcto. ¿Vamos captando? Sí, ok. Ahora, ¿qué otra cosa podemos ver para saber si su iglesia es la iglesia que Cristo fundó? Primeramente, los verdaderos creyentes oran a Dios el Padre y al Hijo. Veamos lo que dice Juan 14, el Evangelio de Juan. Juan 14, versículos 13 y 14. Si cree que voy demasiado rápido, póngale pausa. Recuerde, ahora estoy leyendo la Biblia Latinoamérica, no la latinoamericana, Latinoamérica. Entonces dice aquí, 13 y 14 de Juan 14. Todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. ¡Wow! ¿Sí? Todo lo que pidan, mi Padre lo hará. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si esto enseña su iglesia y usted lo cree así, estamos en lo correcto. ¿Sí? Pero si en su iglesia o en su religión le enseñan a orarle a alguien más, tiene que mostrarlo por medio de la Biblia. ¿Correcto? Sí sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? No estoy diciendo religión, no estoy diciendo costumbres, no estoy diciendo doctrinas, no estoy diciendo, simplemente estoy diciendo que si su religión, que su iglesia enseña otra cosa, entonces como que ya no estamos bien, ¿correcto? Un ejemplo, a Jesús le dijeron, maestro, enséñanos a orar. Esto lo podemos ver en Mateo 5 o Mateo 6. Vamos a ver. Mateo 5, del 9 en adelante. Cuando Jesús les dice, ok, van a orar así. Bueno, en esta versión, que es la Latinoamérica, dice rezar, ¿verdad? Pero bueno, entonces Mateo 6, del 9 en adelante, dice, ustedes pues recen así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Sí? Jesús enseñó a rezar el Padre Nuestro. Si a usted en su iglesia o en su religión le enseñan a orar la Madre Nuestra, o el primo nuestro, o el hermano nuestro, o el tío nuestro, ¿verdad? Entonces, ya estamos equivocados. Si usted, recuerden, no estoy diciendo, es que usted lo dice por esta religión, no. Lo digo por cualquier religión que esté enseñando lo contrario. Sí, lo contrario. Nuevamente, los verdaderos creyentes oran a Dios el Padre y al Hijo. Esto enseña la Escritura. ¿Correcto? No se moleste conmigo, no se moleste.
porque no estoy dando nombres de religiones y no estoy dando nombres de doctrinas o enseñanzas equivocadas, ¿sí? Yo no digo en tal iglesia oran así o le oran a fulanito o a fulanita, no. Simplemente estoy diciendo que si su religión le enseñan lo contrario, entonces ya no está en lo correcto. O de lo contrario, si usted piensa que está en lo correcto, tiene que mostrarlo bíblicamente. Ahora, hay que ver este otro punto más para que podamos entender y después me puedan discutir, me puedan proferir cualquier palabra, ¿verdad? Maldiciones, groserías y cosas. Después me las dice. Pero los verdaderos cristianos aman la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice aquí, ¿verdad? Orar al Padre o orar al Hijo. Y Jesús dio el ejemplo del Padre Nuestro, de rezar al Hijo o de rezar al Padre, ¿correcto? Si usted encuentra a alguien más a quien rezarle, la Biblia tiene que ser explícita, como eso que acabo de leer. Entonces, en la palabra de Dios dice los mandamientos y los verdaderos cristianos aman la palabra de Dios. Según aquí mismo, en San Juan 14, en este último capítulo que estábamos viendo, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, vamos a leer del 15 en adelante, ¿ok? Estas son palabras del mismo Jesús. No son mis palabras, no son las palabras de Lutero, no son las palabras de Calvino, no son las palabras de Buda, no son las palabras de Gandhi, tampoco son las palabras del Papa, ¿verdad? Aquí no es palabra de nadie más que palabra de Dios. Entonces, veamos aquí en 14, San Juan 14, del 15 en adelante. Fíjese bien lo que dice Jesús. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Nuevamente el 21. Y el que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que ama a mí será amado por mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¡Wow! Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué hablas de mostrarnos a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escucha no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Hasta aquí. Muy claro lo que dijo Jesús. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús? Órenle al Padre en mi nombre, órenme a mí para que yo lo haga, y así el Padre sea glorificado en el Hijo. Ese es el mandamiento. ¿Usted ama a Dios? ¿En su iglesia le enseñan a amar a Dios? ¿O le están enseñando a amar a alguien más? ¿A quién van dirigidos sus rezos? ¿A Pancho Pantera? ¿A Juan Camaney? ¿O a Pancho Pistolas? ¿Sí? ¿Qué le enseñan en su iglesia? Bueno, sí, eso dice la Biblia, pero bueno, nosotros creemos y pensamos que también podemos orarle a Pancho Pantera, porque está fuerte y San Pancho Pantera ya se la sabe de todas, ya se sabe hasta la llave china, ¿verdad? Entonces, si le enseñan eso, entonces ya está yendo en contra de lo que Jesús mandó. Jesús dice, ¿me amas? Guarda mis palabras. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. Si tú guardas mis mandamientos y mis palabras, mi Padre va a venir a ti con el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo y yo vendremos también con el Padre y haremos morada en ti. Vamos a vivir dentro de ti. Pero si tú no me amas si tú no guardas mis mandamientos, no me amas a mí.
Es lo que está diciendo Jesús. ¿Correcto? Creo que ya empezamos mal, ¿no? Sí, porque hay iglesias que enseñan lo contrario. Y no lo enseña la Biblia. Bueno, es simple y sencillo. Así. Le guste o no le guste lo que enseña la palabra de Dios. Que por cierto, ¿verdad? Me dicen muchos que yo leo mi Biblia, que yo tengo mi Biblia, que ya cambié mi Biblia. Por eso les leo esta, para que no digan que yo ando inventando o le ando cambiando. De hecho, aquí también tengo a la mano la versión latinoamericana. Pero bueno, continuemos. Los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos creyentes, meditan en los mandamientos, ¿sí? En los mandamientos de Dios. Veamos lo que dijo Josué. Abran sus Biblias en el libro de Josué. Josué 1:8. Ay, se le pegan las hojas a este. Bueno, Josué 1:8 dice aquí: releerás constantemente este libro de la ley, lo meditarás día y noche para que actúes en todo según lo que está allí escrito. De este modo llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito. Amén. Nuevamente. Releerás constantemente este libro de la ley, lo meditarás día y noche para que actúes en todo según lo que allí está escrito. De ese modo llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito. Entonces le dice Josué al pueblo: ¿quieren prosperar? ¿Quieren tener éxito? Bueno, pues mediten sobre este libro y sus mandamientos que Dios nos da. Ahora, ¿qué vamos a meditar? En lo que nos dijo Jesús. Oren al Padre, recen al Padre el Padre nuestro. Recuerde que no existe la Madre nuestra, el primo nuestro, el hermano nuestro, el tío nuestro. No existe, solamente existe la oración o el rezo del Padre nuestro. Jesús dijo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y todo lo que pidas en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En esto tiene que pensar y meditar. ¿Sí? Si le enseñan algo contrario, entonces ya no estamos bien. Si su religión no le enseñan a meditar sobre esto, conforme a lo que dice la palabra, la escritura, entonces ya estamos mal. ¿Sí? Recuerden, no estoy diciendo tal religión no hace esto, tal religión no lo hace, y tal es, no. Fulanito de tal le enseña esto, fulanito de tal le enseña lo contrario. No estoy diciendo a nadie nombres, ni estoy diciendo religiones, ¿ok? Ahora, ¿qué dice el Salmo 119:15? Recuerde que aquí estamos tratando de descubrir por medio de las escrituras cuál es la religión verdadera, la religión correcta, la religión de Cristo. Porque de otra manera, si las cosas van por el lado contrario, entonces quiere decir que no es la verdadera iglesia. ¿Sí? Entonces, no, que mi iglesia fue la que fundó Jesús, que no sé qué, que no sé cuándo, que a Chachuita la bolsearon. No, déjese de eso. Porque todas las religiones proclaman ser la verdadera religión y no sabemos realmente quién está diciendo la verdad. Entonces, Salmo 119:15 dice: quiero meditar tus ordenanzas y tener ante mí y tener ante mis ojos tus senderos. En tus preceptos me deleitaré, jamás me olvidaré de tus palabras. ¡Wow! ¿Sí? Es el 15 y el 16. Quiero meditar en tus ordenanzas y tener ante mis ojos tus senderos. Y dice aquí: en tus preceptos
me deleitaré, jamás me olvidaré de tus palabras. ¡Wow! ¡Qué bonitas palabras dice el Salmos, ¿verdad? Vamos a leer un poquito más de Salmos. Salmo 119, 48, sobre todo este capítulo. El 48 dice, alzaré mis manos hacia ti y meditaré en tus preceptos. Recuerda tu palabra a tu servidor, ella ha mantenido mi esperanza. ¡Wow! Ese es mi consuelo, en mi miseria, que tu palabra me vivificará. ¡Wow! Entonces, aparte de meditar en la palabra, sabemos que la palabra de Dios nos vivifica, ¿correcto? ¡Wow! Si esto le enseñan en su religión o en su iglesia, está en lo correcto. Pero si no le enseñan a meditar en la palabra de Dios, ¡wow! Si le dicen, no es que aquí dice, aquí quiere decir eso, no. Una cosa es lo literal y otra cosa es lo sentido figurado. Entonces, para poder entender si es sentido figurado o es literal, hay que leer el contexto, los versículos anteriores y los versículos posteriores. Un día vamos a hablar de esto para ver si podemos distinguir qué es literal y qué es figurado. Aquí mismo en el Salmo 119, en el 78, dice, confunde a los soberbios que me calumnian mientras yo medito en tus ordenanzas. ¿Sí? Aquí David le dice a Dios que se confundan los soberbios que calumnian mientras yo medito en tus ordenanzas. Aquí voy a aprovechar para decir algo. Yo podría decirle a Dios, Dios mío, confunde a aquellos que me insultan, que me ofenden, pero nuestros tiempos son tiempos de gracia. Y yo le digo a Dios, Señor, ilumina la mente de ellos. Señor, deja que tu palabra, tu luz, tu amor, tu misericordia los guíe a la verdad. Porque eso es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Que la verdad los haría libres. Y entonces, ¿dónde está contenida la verdad? Aquí está contenida la verdad. Así que pues yo no le pido a Dios que confunda a los soberbios que me calumnian, pero sí, mientras yo medito en tus ordenanzas, sigo pensando en las ordenanzas de Dios. ¿Usted sigue pensando o medita en las ordenanzas de Dios? Caramba, yo no me había puesto a pensar, si es cierto. Aquí me enseñan la Madre Nuestra. Estoy alegorizando y también, obviamente, como dirán unos, me estoy burlando, no. Estoy haciendo sátira. Véalo como usted crea. ¿Sí? Pero si le cayó la pedrada, pues póngase un casco. Y si le quedó el traje, pues, ¿qué le puedo decir? Le quedó y ni modo. Bueno, seguimos aquí. ¿Qué dice en Salmo 119, 148? Vamos a terminar con este, ¿verdad? 148. Mis ojos se adelantaron a las horas y volví a meditar tu palabra. Cuando dice aquí que mis ojos se adelantaron a las horas, quiere decir que fue durante la madrugada o durante la noche, mientras no salía el sol. ¿Sí? Entonces, durante la noche o durante la madrugada, volví a meditar en tu palabra. ¡Wow! Medite en la palabra de Dios. Medite. Mire, no estoy leyendo una Biblia protestante, estoy leyendo la Biblia católica. Si usted no le enseñan a meditar sobre la palabra de Dios, entonces ya la cosa está mal. Pero si se lo enseñan, es correcto. Recapitulemos. Si le enseñan que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Hijo de Dios es Dios, estamos correctos. Si le enseñan que Dios creó todas las cosas y así lo ha querido usted, vamos correcto. Si le enseñan que orar solamente a Dios
el padre o al hijo es lo correcto y no le enseñan lo contrario, estamos en lo correcto, ¿sí? Si le enseñan otra cosa, entonces ya no es lo correcto, ya se le quita un punto. Los verdaderos cristianos aman la palabra de Dios. Recuerde, si no ama usted la palabra de Dios y la palabra de Dios dice algo contrario a lo que usted cree y practica, ¡ay no! ¡Ay, siempre la Biblia! Siempre la Biblia. Ustedes usan nuestra Biblia. Me dice una persona que uso mi Biblia para decir tanta tontería. Digo, no, yo no uso mi Biblia. Lo que tiene mi Biblia lo tiene tu Biblia. Y me dice otro, me dice que uso la Biblia católica para atacar al católico, para decir cosas horrendas al católico. Uy, si yo si yo uso la Biblia católica y así les doy una buena arrastrada, les pongo ahí, ¿verdad? Pues, ¿qué no haría yo si yo inventara mi propia Biblia? Yo no puedo inventar mi propia Biblia. Yo no puedo añadirle a la Biblia. Ahora recuerde que la misma palabra de Dios, los evangelios, son acerca de Jesús. Si usted lee el principio de los evangelios, por ejemplo, en San Mateo dice, documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Eso dice en Mateo. En Marcos empieza diciendo, este es el comienzo de la nueva buena de Jesucristo, o sea, el evangelio de Jesucristo. Entonces, no dice que es acerca de Santito, ¿verdad? No dice que es acerca de la reina de los cielos o de Baal o de otro, no. Dice que es de Jesucristo, ¿correcto? En Lucas, igualmente empieza hablando de Jesucristo. Sí, empieza por la dedicatoria de Lucas. Recuerden que Lucas era un doctor, era un médico muy instruido y fue discípulo también. Y se encargó de recapitular la vida de Jesucristo. Y aquí empieza también igual acerca de Jesucristo. Y ya no se diga de Juan, porque habla de Jesucristo como el Dios que creó todas las cosas. Si esto se lo enseñan en su religión o en su iglesia, está en lo correcto. Pero si le enseñan lo contrario, entonces ya estamos mal. Dios no tiene madre. Él es el principio y el final de todas las cosas. Y para decir que Dios tiene madre, es que debió haber existido una mujer que lo dio a luz antes de que se crearan todas las cosas. Ahora, volvamos a esto. Otro punto más para saber si usted está en la iglesia verdadera. Los verdaderos cristianos no aceptan otro evangelio. ¿Sí? ¿Por qué estoy tocando esto? Porque recuerde, el centro del evangelio es Jesucristo. Si le dicen a usted, no, que también hay un corredentor o una corredentora en la salvación. No. La salvación es única y exclusivamente acerca de Jesucristo. Si alguien enseña lo contrario, tiene que estar en la Biblia, tiene que estar en el Nuevo Testamento, tiene que decir literalmente, Juanita la Florera es corredentora. Lo diría literal y lo diría explícito. Pero si no dice eso, no lo puede creer, ni siquiera lo debe suponer. O si dicen que Pancho Pantera es corredentor con Jesucristo, la Biblia tiene que decir que Pancho Pantera es corredentor, lo tiene que decir claro y literal. Si lo dice lo contrario, es que no es así.
Entonces es otro evangelio. No podemos aceptar otro evangelio. Según les dice Pablo, el apóstol, a los Gálatas, les dice aquí, en el Gálatas 1 del 6 en adelante, dice: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Wow. Entonces dice aquí el apóstol Pablo que hay otras personas que tergiversan el evangelio. Continuemos. Número 8. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo lo repito: si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. Anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradarle a los hombres? Si tratara de agradarle a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. ¿Sí? Entonces, el evangelio es acerca de Cristo, no de otra persona más. Si su religión le enseña algo diferente, entonces ya está la cosa correcta, ya no está correcta. Y si usted piensa que es diferente, entonces debe tener una base, debe tener un fundamento en la palabra de Dios. ¿Correcto? Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Hay gente que tergiversa al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Yo no sé usted, amigo, ¿verdad? De la religión que sea, cristiano, evangélico, protestante, católico, testigo de Jehová, budista, islámico, bautista o metodista. Si algo de su doctrina o de su religión va en contra de lo que ya se acaba de mencionar, ya está mal. Ya está mal. Bueno, entonces no debemos aceptar otro evangelio. Según nos dice también Pablo a Timoteo, Timoteo 6, primera de Timoteo, para ser más específico. Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6, del 3 al 5. Dice aquí, fíjese bien: si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas, que son las de Cristo Jesús nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios, está cegado y no tiene nada. Ese padece de enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles, de donde proceden envidias, discordias, insultos, desconfianzas y altercados propios de los que tienen la mente pervertida. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es puro negocio. Y cuando hablamos de negocio, estamos hablando de la pelea por las almas. ¿Sí? Si su religión le dice, ay, es que nosotros somos la religión más grande, wow, están haciendo negocio con las almas, están haciendo de la religión un negocio. No se trata de tener más gente, y mucho menos para decir que la iglesia es verdadera. ¿Por qué? Bueno, porque los budistas son más que los católicos, más que los católicos. Los fácil los superan. Y hace unos años la iglesia católica seguía al budismo. Ahora el Islam supera al catolicismo. Entonces, imagínense, si fuera por números, entonces el Islam sería la religión verdadera. O en este caso, el budismo sería la religión verdadera. Entonces, no se trata de números. Se trata de la religión que va acorde con la palabra de Dios. Y nuevamente vuelvo a decir, eso es lo que debes enseñar e inculcar. Si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas, que son las de Cristo Jesús nuestro Señor,
y a la enseñanza que honra a Dios, fíjese bien, está cegado y no entiende nada. Ese padece de la enfermedad de las discusiones. Hay gente que discute mucho conmigo. Y cuestiones inútiles. ¿Y quién es tu fundador? ¿Y quién es tu iglesia? ¿En qué año fue fundada tu iglesia? Son preguntas inútiles. De donde provienen envidias, discordias, insultos y desconfianzas. Wow. Sí, hay gente que me insulta y algunas damitas han sido más obscenas que los hombres. Dicen cosas obscenas, de verdad. Si yo les mostrara. Dice, y altercados propios de los que tienen la mente pervertida. Entonces, esa gente que me insulta y me dice obscenidades tiene la mente pervertida. Wow. Imagínense. Entonces, esa gente no pertenece a la verdadera religión. ¿Sí? Y desafortunadamente es un solo grupo de una religión que más me ataca de esa manera. No voy a nombrar la religión. Entonces ya es una directa e indirecta, pero ya saben quiénes son. Entonces, no debemos de aceptar ninguna otra doctrina que no sea conforme a lo que nos enseña el Señor Jesucristo por medio de su palabra. ¿Correcto? Entonces, si a usted le enseñan lo contrario, entonces, ya su religión no es la verdadera, su iglesia no es la verdadera. Primera de Juan 1, 9 y 11. Es el evangelio que está antes de el evangelio, la doctrina que está antes de Apocalipsis. Primera de Juan 9 y 11. Primera de Juan 1, 9 al 11. Más bien al 10, porque no tiene 11. Primera, creo que es segunda. Es segunda de Juan, que nada más tiene un capítulo. Es 9 al 11. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni les saluden, pues el que les saluda se hace cómplice de sus malas obras. ¡Wow! ¿Sí? Así sea el pastor, así sea el anciano, así sea el presidente, así sea el sacerdote, así sea el profeta o el apóstol que se haga llamar, ¿verdad? Si le viene y le trae otra doctrina que es diferente, dice aquí que no le puede decir, pásale a mi casa, eres bienvenido. ¿Por qué? Porque se hace cómplice de sus perversidades. Eso es lo que está diciendo Juan. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. Si usted no posee la doctrina que está aquí, usted no le pertenece a Dios. Si en su iglesia o en su religión le dicen, no, es que no todo está en la Biblia. Hay palabra de Dios que está fuera de la Biblia. Oh, sí, ¿dónde dice eso aquí? ¿Dónde lo dice? ¿Sabe quiénes dicen eso? Lo dicen aquellos que están manipulando su fe, aquellos que están inventando tradiciones, costumbres y ritos que no son bíblicos. No estás diciendo no estoy diciendo por nadie. Estoy diciendo por todos aquellos ministros, por todas aquellas religiones o iglesias que están haciendo lo contrario. Así de fácil. Si usted no está cimentado en esto, no está Dios con usted, porque esto lo dice aquí, no lo digo yo. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Pero si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, o sea, si no trae lo que está escrito aquí,
Aquí está muy claro y dice, no lo reciban en sus casas ni le saluden, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. ¡Wow! ¡Wow! Usted sabe si me maldice y me dice más cosas. Yo simplemente no estoy diciendo cuál es la religión equivocada. Y tampoco estoy diciendo cuál es la religión correcta. La religión de Cristo no tiene nombre. La religión de Cristo sigue sus mandamientos, sigue su doctrina, sigue sus enseñanzas de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, nosotros no debemos de aceptar doctrinas equivocadas, doctrinas erróneas, ¿sí? Usted tiene que rechazarlos y tiene que rechazar a aquellos que van con algo diferente a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, el verdadero creyente piensa y está seguro que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Eso dice Colosenses 1:18, ya lo habíamos leído cuando estábamos hablando acerca de que Él es el Dios que creó las cosas. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, el que es el principio, el primer nacido de entre los muertos, para que estuviera en primer lugar en todo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Según aquí dice, Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Si le enseñan a usted que en su religión o en su iglesia fulanito es la cabeza de la iglesia, está contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Y recuerde lo que dijo Juan. Si usted está en la doctrina, Dios y el Hijo están con usted, pero si no, no están con usted. Si le enseñan que fulanito, perenganito o perenganita es la cabeza de la iglesia, cuidado, cuidado. Si usted piensa algo diferente, debe tener fundamento bíblico, ¿correcto? Entonces, íbamos bien al principio, pero bueno, se empezó a descomponer las cosas. ¡Wow! Ni modo, eso es lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo, no lo dice Lutero, ni Calvino, ni Mahatma Gandhi, ni Confucio, ¿verdad? No lo dicen ellos, lo dice la palabra de Dios. No voy a ahondar más en esta parte. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, si esto le enseñan en su iglesia o en su religión, está en lo correcto. Ahora, debes de saber que Cristo es el fundamento de la iglesia. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios para saber que Jesucristo es el fundamento de la iglesia. ¿Sí? Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice, están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. ¡Wow! Nuevamente lo leo. Y están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles. ¿Sí? Aquí dice bases, pero fíjese bien lo que dice ahí. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Hasta hace poco, en el siglo XIX y parte del siglo XX, se usaba el término de piedra angular. ¿Sí? Este tipo de vocabulario en construcción se basaba en precisamente en las 4 piedras de las esquinas que iban a dar soporte a las demás para hacer el cimiento, la base, el fundamento. ¿Sí? Y aquí se está refiriendo que Jesús es la piedra angular. O sea que es el fundamento de la iglesia. Segunda de Timoteo 2:19.
Segunda de Timoteo 2:19. A pesar de todo, no se hunden los sólidos cimientos puestos por Dios, en los cuales está escrito: el Señor conoce a los suyos, y aléjese de la maldad del que invoca el nombre del Señor. ¿Sí? A pesar de todo, no se hunden los sólidos cimientos puestos por Dios. ¿Y cuáles son los cimientos sólidos puestos por Dios? Jesús mismo. ¿Sí? ¿Qué nos dice Primera de Pedro 2, 6 y 7? Primera de Pedro 2, 6 y 7. Dice aquí: así obedecías a la Señora. Permíteme. Primera de Pedro 2, 6 y 7. Dice la Escritura: yo voy a colocar en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. Ustedes pues creen, recibirán honor. En cambio, para aquellos que no creen, eres la piedra rechazada por los constructores, que se ha convertido en la piedra angular, piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer. Cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. Wow, muy, muy claro aquí. ¿Quién es la piedra angular? ¿Quién es el fundamento? Es Jesús. ¿Y qué dice? Y aquellos que rechazaron la piedra angular, vino a ser tropezadero para ellos. Y se tropiezan porque no obedecen en la palabra de Dios. Wow, esto es tremendo, ¿no? Ahora, como verdaderos cristianos, ponemos el fundamento que es Cristo, según dice 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10. Y es lo que hizo Pablo. 1 Corintios 3:10. Yo puse los cimientos como buen arquitecto, pues recibí este talento de Dios, y otro construye encima. Cada uno, sin embargo, se pregunte cómo construye encima. Fíjense bien lo que dice el 11. Pues nadie puede cambiar la base, ya está puesta, y es Cristo Jesús. Sobre este cimiento se puede construir oro, plata, piedras preciosas, madera o caña o paja. ¡Wow! Entonces, sobre el cimiento se puede construir todo lo que sea, pero si lo que está arriba se consume, ¿de qué sirve que digan estar parados en Cristo Jesús si no están parados en Cristo Jesús? Recuerde, aquí dice: nadie puede cambiar la base, ya está puesta, y es Cristo Jesús. Ninguno de nosotros puede cambiar la base, nadie puede cambiar el fundamento, nadie puede cambiar el cimiento que es Cristo Jesús. Si en su iglesia le enseñan que fulanito fue puesto como el fundamento, o fulanita como la base, o el fundamento o la base, ya estamos mal, ¿sí? Ya estamos mal. Le dejo que medite, y repito, si usted tiene algo contrario que decir, si usted tiene algo que refutarme, si usted quiere desmentirme, tiene que encontrar un texto bíblico que lo diga claro y literal. Muchas personas me dicen que es mi intención desacreditar, difamar y poner mal a cierta iglesia. No. Mi intención es que ustedes sepan la verdad. Y aún así, después de cada video, recibo tantos comentarios, insultos. Recuerde, a usted como creyente, como laico,
Nunca le he insultado, ¿sí? Le hago resaltar su ignorancia, le hago resaltar su ineptitud, pero a un creyente laico nunca le he dicho hereje, nunca le he dicho palabras ofensivas. De hecho, a uno le dije anticristo. ¿Por qué? Porque me dijo que él no era creyente. Y después me dice que era simpatizante. Y después dice que no es creyente, pero estaba defendiendo a cierto líder de cierta iglesia y decía que yo le estaba juzgando. Ya les dije y les expliqué en otro video que yo no los estoy juzgando porque no los estoy echando al infierno, pero sí afirmo que son herejes, que son blasfemos y que sí son hijos del infierno o del averno. Pero eso nunca se lo digo a un creyente laico, nunca se los digo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo solo sé que ellos no saben nada, ¿sí? No puedo ponerme más con ellos en otro sentido, siempre trato de orillarlos. Ok, ¿en qué me equivoqué? ¿Puedes probarlo con la Biblia? Pero como no pueden probar nada, se van con el ataque. No sé si lo hacen a adrede para que yo a ver qué les pongo o qué les escribo con insultos, pero no, no lo voy a hacer. Entonces, de esta manera usted puede saber y probar si está en la religión verdadera. Nuevamente, usted está en su libre derecho de opinar y de decir lo que quiera. Yo no los voy a bloquear. He bloqueado, a mí me han bloqueado, ¿verdad? Salvador Melara, me ha bloqueado Rafael Díaz, Horacio Trujillo. Fernando Casanova no, nunca me ha bloqueado. Simplemente no contesta mis preguntas. Este, y al toro, pues el toro tampoco nunca me contesta. Y no creo que me conteste. Con todas esas cosas que le he puesto y que son evidentes, no sé. Pero dicen que viene a California y quieren que yo lo vaya a ver. Pero yo no lo voy a ir a ver. Yo trabajo, yo me dedico a mi familia, yo no voy a perder mi tiempo con él. Pero si vienen aquí a Utah, aquí a Salt Lake City, bueno, pues díganme cuándo viene y que sea un sabadito de estos que no trabajo, ahí yo voy y me presento, ¿verdad? Pues va a ser fácil para él. Soy un laico, no soy pastor, no soy maestro, soy un simple laico ignorante que no conoce nada de la Biblia. Le va a ser fácil humillarme y darme unas buenas arrastradas, pero bueno, será que venga, o que me lo echen para acá y yo aquí corro, yo acá lo apaño como decimos en México. Pero bueno, ese no es el asunto. Y repito, para un debate tiene que ser con preguntas y respuestas. Tiene que ser con argumentos que presenten la defensa de una creencia, sin ataques, sin marrullerías, como dirían algunos, ¿verdad? No, 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 no. ¿Por qué? Porque recuerden, yo fui católico, yo sé cómo se mueve la gente. Yo aprendí a hablar en doble sentido, aprendí a ser tramposo, aprendí a atacar, ¿sí? Me gusta, cuando una persona se va por el ataque, yo me voy también por el ataque. Y créanme, a la Iglesia Católica no le conviene, ¿verdad? A una persona que debate no le conviene atacar. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene más cosas que le saquen, ¿verdad? En cuanto a trapitos sucios al sol. Y de eso no se trata. De eso no se trata. Ahora, tampoco soy apologista. Ahí quiero andarle haciendo al apologista, pero no soy apologista. Porque el apologista es una persona que se sabe contener, como por ejemplo el hermano Gutiérrez, Eduardo Gutiérrez, se supo contener en el debate con el toro.
pesar de que el toro hizo trampas, pero bueno, se supo contener. Yo no. A mí empiezan con trampas y empiezan con marrullerías, yo saco todo. Y espero que no sea así. Vaya, sí, hay muchos católicos que me han abordado aquí en YouTube y han sido bien agresivos, pero decentes. Y dan con Biblia, híjoles, me sorprende. Un día voy a leer los nombres de estas personas, que mis respetos, y ya no me han vuelto a preguntar. A lo mejor están meditando, a lo mejor están recapitulando, ¿verdad? Qué bueno, pero bien educados y yo les contesto de la misma manera, ¿sí? No porque digan una herejía o digan algo que no está dentro del contexto, yo les diga mentirosos, herejes, hijos del diablo, locos rapaces y un montón de cosas. No tengo por qué. Son respetuosos hasta cierta manera y eso es lo que cuenta. Y espero tener la oportunidad para hacerlo. Bueno, pues ya me pasé de una hora y espero que no se hayan dormido algunos, pero esta es la manera de saber si usted está en la iglesia verdadera. Dios nos los bendiga y estaremos en contacto.